Hola, bienvenidas a nuestro podcast Maternidades al Desnudo. Soy Marcela Maradei y me podés encontrar como Marce Prenata Luí. Y yo soy Natalia Alves y me encontrás como Nati Alves_PS. Y nuestro Instagram es Maternidades al Desnudo. Bueno, las dejamos con el episodio de hoy. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos, hoy estoy sin mi dupla, estoy sola, yo, Nati, sin Marce, pero igualmente estoy acompañada porque hoy vamos a grabar un episodio sobre sueño en bebés, sueño infantil. Así que estamos con una experta en la materia. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Estamos hoy con Claudia López. ¿Querés contarnos, Claudia, un poquito tu trabajo? Que ya más que conocida en Uruguay, pero bueno, hacemos ahí una intro. No, bien. En realidad, bueno, yo soy psicóloga, mi formación de grado, pero bueno, siempre me interesaron como varios temas y ahí fue que cuando nació mi hija mayor, hace casi 17 años ya, me empecé a especializar en todo lo que era, bueno, el área perinatal, lactancia, primera infancia, y en el 2014 publiqué mi primer libro, que es sobre embarazo y los primeros días del bebé. Después publiqué el de lactancia, después otro de los primeros 1000 días del bebé, y fue el año pasado que publiqué el de dormir como un bebé. Así que, bueno, un poco ahí tratando de que las familias tengan información, que para mí eso es lo importante. Creo que todo arranca porque cuando nació mi hija sentí como esa falta, imagínate, de tantos años atrás. No había nada, no había grupos de lactancia. Carlos González recién estaba arrancando. Y bueno, me parecía importante que en Uruguay hubiera información disponible, ¿no? En habla hispana también, que había muy poca cosa actualizada. Claro. Entonces fue un poco por ahí el camino recorrido. Tal cual, desde la necesidad salen los mejores proyectos, ¿no? Creo que ahora que decías de este libro de dormir como bebé, en un momento para mí en casa fue como la Biblia, fue como decir, bueno, voy a leer acá a ver si esto que pasa está bien o es que nosotros estamos errándole, y era como siempre llegar a la tranquilidad de que, bueno, es así, el sueño del bebé y bueno, y como ir pasando las distintas etapas, ¿no? Como ir viendo también todos esos cambios. Tal cual. Sí. Así que bueno, de eso vamos a hablar hoy. Buenísimo. Del último libro. Cuando yo estaba armando las preguntas, después se las pasé a una amiga y me dice, no preguntes si los bebés no duermen en toda la noche, porque algo van a dormir. Y yo me reía, pero un poco la sensación de veces es esa, ¿no? De que no duermen nada y bueno, pasan las noches y seguimos sin dormir nada, pero bueno. ¿Cómo depende de cada niño, de cada niña, de su desarrollo, de sus características, de su personalidad, el sueño? Lo que pasa es que nosotros culturalmente lo tenemos como si fuera una conducta separada y en realidad forma parte de quienes somos. Y no podemos separar la noche del día, o sea, nuestro organismo funciona en un ritmo circadiano de 24 horas. Entonces entender eso y poder ver que en realidad el sueño es parte del proceso de crecimiento, del desarrollo. No podemos pretender que el bebé tenga ciertas características de día o que nos necesite de una forma de día y de noche no, porque cosas clásicas serían, bueno, de día lo tengo en brazos, ¿no? Porta bebé, capaz lactancia, mucho contacto, y de noche pretendo que duerma toda la noche solo, separado, lejos de mí. O sea, ahí hay un mensaje ambivalente que en un bebé pequeño es imposible de entender para ese cerebro, ¿no? Entonces muchas veces por ahí van como las principales problemas. Está bueno eso porque a veces, claro, yo creo que lo que tenemos más a mano es nuestro sueño adulto, ¿no? Total. Que es como, claro, dormimos y casi que morimos hasta el otro día que empieza, ¿no? Como todo de vuelta, pero qué bueno esto que traes de ir trayendo la información que genera como tanta tranquilidad, ¿no? Como de ir paso a paso viendo esto, de decir, bueno, es parte como de su crecimiento y de su proceso, y ahora que lo decís así, ¿no? Como tiene toda la lógica, ¿no? Claro. También esto esto que traías de cuando entendemos que no nos está pasando nada fuera de lo esperable, de que nuestro bebé no tiene ningún problema,
bárbaro. O sea, nadie pretende que un bebé camine a los 6 meses, nadie pretende que un bebé deje los pañales antes de los 2 años. ¿Por qué pretendemos o tenemos la aspiración de que se duerma solo en una cuna, capaz que ya desde los 6 meses? O sea, esa idea, esa construcción es alguien que lo inventó, porque en realidad desde el punto de vista fisiológico no existe esa realidad. Entonces cuando tenemos información y podemos como corroborarla y ver que bueno, cuáles son los estudios que hay detrás y esa información que tiene como cierta veracidad, bueno, sentirnos como bondadosos con nosotros mismos, ¿no? Es decir, estamos haciendo las cosas bien y en realidad a nuestro bebé no le está pasando nada malo. Ahí va. Ahora que traías eso, creo que está bueno ahí como charlar un poquito de esto de, bueno, ¿cuáles son las señales de que mi bebé está durmiendo bien? ¿No? Como ahora que entendimos de que claramente el sueño del bebé es distinto al nuestro, ¿cuáles son las señales que a nosotros nos dejan tranquilos? Es decir, bueno, está descansando, por más que se despierte, yo me quedo tranquila de que está, ¿no?, durmiendo. Hay varias señales para eso. Para mí lo más importante es cómo se despierta el bebé. Esa es como una pregunta clave en cualquier entrevista de consulta de sueño. Porque cuando uno tiene un bebé, un niño y una niña, en realidad cualquier persona, ¿no? Cuando nos despertamos de buen humor, que te sentís descansado, que te despertaste de forma espontánea y estás bien, es la principal referencia en realidad. Lo que tenemos que fijarnos es cuando hay un bebé, un niño y una niña que sistemáticamente se está despertando de mal humor, irritable, que tiene muestras de sueño casi que inmediatamente, que vemos que en ningún momento, hay que ver un poco las edades, pero en ningún momento de las 24 horas logra sostener un sueño más allá de la hora y media. O sea, si siempre se está despertando en ciclos cortos, bueno, por ahí son elementos como evaluar. Claro que hay que ver mucho las edades, esto que vos decías, el sueño del adulto y el sueño del niño, sobre todo del bebé, es bien diferente por su estructura, por su arquitectura y por cómo se va construyendo el sueño del bebé, que eventualmente va a ser el sueño del adulto, de ese futuro adulto, ¿no? Y qué cosas nosotros podemos hacer para que esa arquitectura, si lo pensamos como si fuera un edificio, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para que esa estructura sea saludable? Porque es la estructura que lo va a acompañar para toda la vida. Entonces, de ahí sí me parece importante conocer como conductas de sueño saludable que podemos ir acompañando desde bebé, pensando como en esa estructura futura. Y te pongo un ejemplo que se conoce muy poco. La lactancia materna es de las mejores herramientas de construcción de arquitectura del sueño, porque sobre todo la lactancia nocturna. La lactancia va cambiando sus componentes, la leche materna cambia sus componentes de acuerdo a la hora del día y de acuerdo a las necesidades del bebé. Entonces hay momentos del día en donde le da al bebé ciertas hormonas, por ejemplo, ciertos componentes que ayudan en esa arquitectura del sueño, que de otra manera ese bebé no la tendría, no la recibiría. Por ejemplo, melatonina, triptófanos, o sea, hay ciertos componentes que los recibe a través de la leche materna. ¿Cuántas veces escuchamos, dale una mema para que duerma mejor, antes de dormir le doy una mema para que duerma mejor? Acá haciendo el paréntesis de que obvio que si el bebé lo necesita y hay una indicación médica, lo que sea, bueno, buenísimo y bienvenido. Pero me refiero a esos casos en donde decimos, bueno, ¿no? le incorporo un algo para que duerma mejor, retiro la teta, la lactancia. Bueno, eso desde esta mirada de arquitectura del sueño sería contraindicado. Ahí está, bien. Y entonces, en esto de que vamos viendo que hay señales, si el bebé se despierta de buen humor y demás, pero si nos encontramos ante la otra situación, ¿no? Ante un bebé que siempre que se despierta está de mal humor, ¿no? Que parece siempre cansado, ¿no? Ahí ¿qué podemos empezar como a revisar para ver cuál de todas las variables puede ser la que está afectando el sueño? Bueno, ahí sin duda hay que descartar elementos orgánicos, o sea, ahí hay que consultar con el pediatra. A veces toda la parte respiratoria influye muchísimo en el sueño, niños con vegetaciones, niños con afecciones respiratorias, yo que sé, alergias, amígdalas, bueno, hay muchos elementos que pueden estar afectando y sobre todo lo respiratorio es lo más importante. Que bueno, que a veces hace esto, el bebé está, o bueno, por ejemplo, niños con bebés con reflujo, es muy frecuente el bebé con reflujo, es un bebé que necesita estar más en posiciones como más vertical y está molesto, irritable y se despierta muy frecuente y necesita mucho estar en brazos porque el contacto y el calor lo alivia.
Entonces, bueno, son bebés que la verdad la pasan mal y se despiertan porque la están pasando mal, ¿no? Entonces hay algo orgánico ahí que necesitamos evaluar. Generalmente cuando hay este tipo de condiciones tiene que ver con algo físico que está afectando. Lo más evidente son estos elementos más respiratorios, gastrointestinales. A veces en niños que no son neurotípicos, se ve este comportamiento en el sueño distorsionado, pero que no vas a saber el diagnóstico hasta años después cuando el futuro niño presente otra sintomatología. Entonces ahí unís como cabos y decís, ¿te acordás que el sueño cuando fue bebé también tuvo estas características? Esto es como también bastante frecuente, pero bueno, esos son los casos más difíciles de acompañar porque vos no ves otro elemento, se descarta todo lo orgánico. Y lo único que está presente son estas como alteraciones del sueño y bueno, después al año y los 2 años por ahí se presentan otros elementos y también como que cobra sentido, ¿no? Claro, atascados, empezás a darte cuenta. Exacto, esos te diría que son como los casos como más difíciles. Pero bueno, de ahí la importancia de que existan profesionales de la salud formados en sueño y también la importancia de que las familias consulten con profesionales de la salud formados en sueño. Porque hoy en día, lamentablemente, el sueño infantil es un tema que rinde económicamente porque las familias darían lo que no tienen por poder dormir. Por supuesto. ¿No? Entonces, lamentablemente, hay personas que por ahí no tienen formación en salud, que solamente tienen capaz que algún estudio en sueño, y es difícil poder abordar y dar una respuesta integral cuando no se tiene una formación como más integral, que conozca todo lo que tiene que ver con el desarrollo, con la salud. De ahí para mí es realmente importante poder consultar con personas que tengan como un aval de salud para poder intervenir. Claro. La otra vez en un taller con mamás, con bebés chiquitos, una de ellas nos decía que estaban en esto de pensar, bueno, busquemos un entrenador de sueño porque ya como no podían más, y con Tania, que es la psicomotricista que trabaja con nosotros en el equipo, ella decía, bueno, pero en realidad los bebés a esta edad, creo que era 3 meses que tenía el bebé, se despiertan y esos despertares tienen una función. Claro. ¿No? Capaz que contanos, Claudia, un poquito ahí de qué se trata esto de... Porque yo creo que una vez que entendemos eso, como que nos amigamos con esto de que el bebé se despierte. Totalmente. ¿No? En realidad la señal de que el bebé se despierte de noche, sobre todo estamos hablando de bebés pequeños, menos de 6 meses, y ni te digo menos de 4, es una muestra de salud. Los bebés, sobre todo antes de los 4 meses, están practicando despertarse, porque dormir, sobre todo hay una etapa del sueño en donde dormir es peligroso, porque pensemos que se pierde cierta homeostasis interna, o sea, el organismo pierde cierto control de funciones. Entonces hay una etapa en el sueño en donde tiene un riesgo interesante de muerte súbita. De ahí que el bebé haga una apnea, por ejemplo, y no reenganche la respiración, y como está en esa etapa del sueño, que es vulnerable, se genera como toda una ecuación propicia para que sea riesgoso. El bebé está como programado para practicar despertarse. Entonces practica despertarse para no quedar en esas apneas, esos momentos que dejan de respirar. Dicho todo esto, los bebés que se despiertan, los bebés pequeños que se despiertan, son bebés saludables que de hecho tendrían como menos riesgo de muerte súbita porque están entrenándose en ese poder despertarse. Y hacer cosas para que un bebé que está entrenando despertarse, como que forcemos a que duerma de corrido, es riesgoso. O sea, por algo el cerebro está entrenando el despertarse. O sea, hay una función y hay una razón. La naturaleza tampoco es tan macabra de, que hacer que el bebé se despierte eternamente, ¿no? O sea, esto estamos hablando de un tiempo en donde sí, por ahí los referentes de cuidado van a estar mucho más exigidos en la noche, pero también ahí va en cuáles son las conductas que nosotros tenemos de cuidado en la noche, que muchas veces hacemos cosas que van como que retroalimentan esos despertares. Entonces hacen que el bebé se despierte más en la madrugada y nosotros durmamos peor. Pero tiene que ver con nuestras conductas y lo que nosotros hacemos, que eso lo activa un poco más. De ahí como esto de conocer cómo cómo duerme el bebé y cómo podemos ayudarlo sabiendo que estos despertares son esperables. Ahí está. Y ahí hablabas un poquito de antes de los 6 meses, antes de los 4 meses. Entiendo que también hay otros momentos en los que el sueño va como cambiando y va tomando otras características, ¿no? Y a veces cuando estamos como pasando ese escalón, es como,
como la incertidumbre, ¿no? Decir, bueno, este bebé, no sé, se despertaba 5 veces en la noche, ahora se despierta menos, estamos todos chochos, después vuelve para atrás y se despierta 6, 7 veces, Claro, sí. ¿no? Como entonces capaz que está bueno ahí brevemente contar cuáles son como esos escalones en estos bebés pequeños, como para tener una idea, ¿no? De cuándo es que se van produciendo. En realidad, así como en términos generales, podemos dividir capaz que hasta los 2 meses, un bebé, podemos definirlo como un bebé recién nacido, donde va a tener, o sea, el sueño del día y el sueño de la noche es igual, o sea, el bebé todavía no tiene un ritmo circadiano, es más bien un ritmo que no se divide por 24 horas, sino a mí me gusta esta idea de que cada vez que el bebé se despierta, para ese bebé es un nuevo día, porque hacer ciclos más cortos, ¿no? Entonces no es que se despierte de noche, es que su ritmo es igual de día y de noche. Ya después y hasta los 4 meses hay un tramo en donde parece que está más ordenado el sueño, se va a seguir despertando de madrugada, pero empieza a dormir más de noche y se duerme y queda dormido. Y capaz que hace un tirón largo, decís, ay, duerme hasta las 5 de la mañana, ¿no? Y te hace un tirón. Eso es hasta los 4 meses aproximadamente. A los 4 meses es clásico que te digan, mi bebé se rompió, algo le está pasando, porque se empieza a despertar y sobre todo se despierta inmediatamente que lo dormís. Eso es como clásico a partir de los 4 meses. ¿No? Lo dormiste precioso, lo apoyaste y se despertó a la media hora, a la hora. Eso tiene que ver con un cambio en el sueño, cambia la estructura del sueño y cambia cómo inicia el sueño. Entonces empiezan a dormir en otra fase y eso hace que en este ejercicio de cambio, bueno, se empiecen a despertar un poquito más, sobre todo al principio. Pasada esa etapa, más entre los 5 o 6 meses, ahí por ahí es esperable que empiecen a hacer un tironcito un poco más largo, ya cuando pasamos esto de los primeros de los despertares inmediatos, capaz que hacemos un tirón más largo en la primer mitad de la madrugada. Eso hasta el año podríamos decir que iría ahí. Y es esperable que se siga despertando en la segunda mitad de la madrugada, capaz que después de las 3 de la mañana hasta el despertar definitivo, que necesite un poco más de cercanía. Eso de vuelta tiene que ver con los tipos de sueño. ¿Qué es lo que pasa? Entre los 6 meses y el año pasan muchísimas cosas en el cerebro y en el desarrollo. O sea, pensemos que ese bebé empieza a comer, le salen los dientes, va a aprender a sentarse, va a aprender a pararse, probablemente aprenda a caminar, algunos bebés incluso empiezan a decir sus primeras palabras. O sea, hay entre los 6 y los 18 meses hay un montón de cosas que pasan. De vuelta, el sueño forma parte de la persona y del organismo, entonces todo esto va a afectar el sueño y eso va a hacer que se despierte con más frecuencia. Para mí entre los 6 meses y el año es lo peor, porque ahí es donde está pasando con más todo junto y es una etapa de supervivencia. Confirmo. Es tremendo y a veces se puede extender un poquitito más, depende del bebé, ¿no? Pero esa etapa es como saber que esa etapa es compleja, saber que va a despertar, son incluso esperables los desvelos, o sea, el bebé se despierta a las 9 de la madrugada y empieza a entrenar, claro, está entrenando lo que está aprendiendo, entonces si está aprendiendo a aplaudir, si está aprendiendo a gritar, a decir sonidos, va a sentarse en la cama y va a empezar a ejercitarlo, como si fueran las 2 de la tarde. Esas son etapas, va a durar algunos días, pero es bueno saber que esto existe y que es esperable, porque en realidad no le está pasando nada malo, forma parte del aprendizaje y del desarrollo. Pero bueno, sí son meses complejos. Siempre en las consultorías yo les digo a las familias, bueno, en esta etapa no es etapa de ponerse a estudiar nada, no es etapa de mudarse, no es etapa, o sea, no se pongan en una aventura nueva cuando ya esta parte va a estar divertida, ¿no? Claro. Entonces, organícense familiarmente porque esta etapa va a ser exigente. Entonces, ¿cómo se pueden apoyar en la familia? ¿Qué recursos pueden usar? ¿Qué exigencias tienen? Entonces, bueno, en esta etapa, y bueno, capaz que hay cosas que me pretendía muy elevadas, capaz que bajo mi nivel de exigencia familiar, ¿no? De rutinas, de actividades, en esta etapa en donde va a estar exigido. Claro, qué bueno esto que traes porque, viste que sucede, ¿no? Como en el entorno, y acá traigo como un poco mi experiencia personal, de que claro, al principio es como que están, ¿no? Todo el mundo quiere ayudar, visitarte, bla, bla, bla. Y después empieza a pasar de que, bueno, el bebé ya es más grande, ya empieza a comer, ¿no? Entonces parece que necesitas menos ayuda. Y a mí, justamente, me pasaba esto y la segunda mitad del año pasado, mi hija nació en enero, entonces coincido con el segundo semestre del año pasado, yo no sabía ya qué más hacer. Y hasta que, esto no es marketing, pero hasta que compré el libro y lo leí, que eso fue en enero. Y ahí
dije, bueno, esto es lo que pasa. Porque yo ya estaba cuestionándome a niveles de, claro, o sea, soy yo que estoy mal emocionalmente y entonces le transmito y hago que ella no duerma, ¿no? Y tenía que ver con todo esto que estaba pasando. Y claro, y a la vez yo me sentía que me parecía que estaba en una etapa que ya debería, ¿no? Necesitar menos ayuda del entorno, y era cuando yo más necesitaba, ¿no? Sobre todo porque, claro, yo estaba muy cansada, por lo tanto tenía mucho menos paciencia, y entonces, claro, en el día necesitaba más ayuda. De hecho, en ese tiempo quedarme con los 2 niños era como insostenible mucho tiempo, claro. ¿No? Porque porque estaba con mucho sueño, entonces a la primera estallaba como la autorregulación cero, pero qué bueno poder saberlo para poder tomar como, ¿no? Los caminos de decir, bueno, en estos meses voy a necesitar ayuda, posiblemente, no sé, a mí me pasó que, claro, no podía tomar nuevos pacientes, no podía agrandar mi jornada laboral, ¿no? Pero está bueno saberlo porque eso, como, Y acá como esta particularidad, las mujeres que dan de mamar están más exigidas en el sentido de que se pone el cuerpo, literalmente, claro, ¿no? Todo el tiempo. Y nunca cortaron porque fue embarazo, nacimiento, lactancia. Exacto. Acá es donde yo te digo, bueno, a veces caemos en esto de le doy una mema, ¿no? Que eso, porque ya estoy tan cansada y la lactancia nocturna se puede tornar muy pesada en esta etapa donde muchas veces tienen un nivel de demanda similar a la recién nacido. Entonces ahí se torna como más complicado y genera esta sensación de que los bebés que amamantan se despiertan más, pero cuando vamos a las investigaciones en realidad no hay registro de eso. Te diría que es lo mismo, no es porque le saquen el pecho entonces el bebé va a dormir más. Es más como esa sensación, porque capaz que el biberón se lo puede dar a otra persona, pero no es que se despierte menos, o lo dormimos de otra manera. Claro. Entonces, bueno, acá sí es importante ver esto de cómo se está regulando el bebé, o sea, lo que más se está necesitando es como esta regulación emocional que utilizan en la madrugada, y la lactancia muchas veces no, es el principal regulador emocional, entonces hace que el bebé esté como pidiendo con gran demanda. Y lo que vos decís, ¿cuál es nuestro cuidado? O sea, ¿cuáles son las exigencias que nos ponemos? ¿Cómo nos estamos regulando? ¿Qué tanto nos habilitamos a dormir una siesta? ¿Qué tanto nos habilitamos a, bueno, capaz que no cumplimos como ese estándar de madre perfecta que nos ponemos de hacer la merienda para el hijo mayor? Claro. O sea, dependiendo de cada uno con su viaje, pero bueno, ahí sin duda en esta época es revisar nuestras exigencias, revisar nuestras actividades y entender que vamos a estar exigidas. Entonces, bueno, también encontrarnos porque muchas veces lo que pasa en estas situaciones, llega la noche, y ya muchas veces la madre, que sobre todo si está amamantando y está como esto de poner el cuerpo, es como que ya no, hasta pánico, ¿no? Sí. No quiero ni saber cómo va a ser la noche, es como notar, ¿con qué me voy a encontrar hoy? ¿Dormiré? Y está tan alta esa exigencia de querer dormir, que nos perdemos como la oportunidad de enfrentarlo de otra manera. Y en esto algo que a mí me ha funcionado mucho en las consultorías es pararnos desde el lugar de, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Sabes que te vas a despertar. O sea, no es, ay, capaz que esta noche duermo. No. Sabes que esta noche te vas a despertar. Entonces, ¿cómo puedes hacer para que sea lo mejor posible? ¿No? Entonces va un poco como por ahí la idea o los lentes con que puede estar bueno verlo. Tal cual. Y creo que es un cambio ahí vital, ¿no? Porque empieza como dejar de pelearte con eso, ¿no? Me acuerdo que hubo una época que en casa hacíamos antes de la noche como una juntada básica, ¿no? De juguetes tirados todo el tiempo. Entonces hacíamos como un despeje básico de que quedara como un camino, claro, libre, perfecto, porque sabíamos que en la noche yo me iba a levantar en algún momento. En algunos días me acuerdo que incluso yo dejaba la alfombra de jugar, ¿sí? La dejaba pronta con los juguetes que sabía que no hacían ruido, ¿no? Y era como, los dejo ahí, ya sé que, claro, en algún momento posiblemente estemos acá. De hecho no me pasó tantas veces que usamos la alfombra, pero claro, era esto de que ella quería andar por la casa, ¿no? Era como que no le servía quedarse en la cama, quería deambular ahí, moverse, y entonces claro, era como, bueno, preparemos el espacio por si necesitamos esto, y de hecho después no pasó tantas veces, después en realidad con la teta volvía a dormirse, claro. Entonces claro, era como esta exigencia de que, bueno, pongo el cuerpo porque es lo que la duerme más rápido, pero también
yo estuve como en esa, dije, bueno, saco la teta de la noche y después investigando, leyendo, dije, no, es lo peor que puedo hacer. Si yo saco la teta de la noche, ahí sí que no duermo más. Entonces, bueno, renuncié a esa idea, pero se convirtió la lactancia como en la gran amiga de decir, esto es lo que funciona, vamos. Es que en realidad, viste, uno en la madrugada como que tiene la idea de que no, tienen que funcionar otras cosas y no puede ser que se duerma solo así. En la noche, en la madrugada, tenés que usar tu comodín. O sea, el bebé se tiene que dormir rápido, lo más pronto posible. Entonces, no te pongas a probar cosas que no probaste en el día. Claro. O sea, en la madrugada usás lo que sabés que funciona. Y si querés probar algo nuevo, lo probás en la siesta del día. Y cuando empieza a funcionar en el día, recién ahí lo probás en la madrugada. En realidad, el sueño del día es un gran referente para el sueño de la noche. No podemos pretender que el bebé se duerma de otra manera de lo que ya estamos haciendo en el día. Eso como elementos claves a la hora de evaluar, ¿no? Porque esto te diría es de lo más común. En el día se duerme en el coche, se duerme con la abuela que lo duerme en brazos, se duerme con, no sé, la tía que viene y lo pasea, lo sacamos afuera. Pero en la noche pretendo que se duerma de la mano en la cuna a oscuras. Nunca va a pasar. Claro. ¿Ves? O sea, va a pasar a través de un método complejo y difícil porque no entiendes por qué. Claro, y se suma como esto de las variables de la noche, ¿no? Con el cansancio que estás teniendo. Yo le decía a una amiga la otra vez, yo siento que mi razonamiento en la noche no funciona, claro. ¿no? Entonces era como, bueno, prever todo lo posible antes de dormir para que la noche ya como que estuviera todo pronto. Y después me acuerdo que también en una época, cuando hablábamos como de esto de decir, bueno, dejo de pelearme con esto de que no voy a dormir, ya sé que me voy a despertar, era como, bueno, ¿en qué momento del día puedo recuperar un poco para no estar tan zombie, ¿no? Por lo menos tan zombie. Y entonces ahí con mi compañero como encontrando esto, bueno, antes que yo entre a la oficina, quédate durmiendo, yo me quedo con Guille, desayuno, como toda esa vuelta de la mañana. Y yo ahí como recuperaba un poquito, ¿no? Como un par de horas ahí de un tirón. ¡Qué sonoro! Obvio, eso era como, descomprimida totalmente, ¿no? Y a la vez saldaba un poco esto de que yo sentía en la noche de que la única manera que se dormía era con la teta y ese enojo que me entraba de, o sea, ¿por qué esto me toca solo a mí, no? Entonces en eso como que nos acompañó mucho. Y ya que entrábamos en ese tema, creo que está bueno conversar, Claudia, de esto, de cómo podemos hacer los adultos, ¿no? Para ir como sobrellevando esto de ir acompañando el sueño de ellos, que bueno, que tiene estas características que venimos hablando, ¿no? ¿Cómo hacemos para seguir con nuestra vida en el día, ¿no? Lo primero también para mí es identificar qué es lo que a uno le sirve, ¿no? Y las formas que uno tiene de dormir. Porque hay gente que se duerme fácilmente, se acuesta, apoya la cabeza en la almohada y duerme y puede dormir una siesta en cualquier lado. Y hay gente que no se duerme, a no ser que sea rarísimo, una circunstancia súper especial. Una siesta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta idea de, bueno, dormir cuando el bebé duerme, y que no es muy real, tampoco es muy real si tienes otros hijos, ¿no? Entonces, entender como que realmente cada uno pueda como analizar su dinámica familiar y analizar lo que necesita y lo que le sirve, y a partir de ahí encontrar esas estrategias personales. Y me refiero a estrategias personales, esto es bien artesanal y es tal cual de cada familia. A ver, esto que vos decís, bueno, a ustedes les sirvió que vos te quedabas durmiendo un poco más, cuadró con el sistema familiar y vos te sentías un poco más descansada. Genial. Hay otras familias que les sirve, bueno, que la mujer capaz que de tarde se puede tomar un tiempo para por lo menos acostarse, aunque no se duerma, pero estar un poco tranquila y saber que hay alguien que está cuidando al bebé o a los otros hijos. O sea, ver esos pequeños elementos que pueden realmente hacer la diferencia. Después lo otro es tener al bebé cerca, sobre todo cuando es pequeño y sobre todo cuando se despierta con frecuencia. Y esta idea de que si ya hago algo después volver para atrás es como que hay qué problema psicológicamente, es un retroceso, de vuelta, es una construcción. Quizás el bebé pasó a dormir a su cuna, capaz que el bebé pasó a dormir a otro cuarto, capaz que un montón de cosas, pero hay una época en donde ese despertar está más intenso. No pasa nada que me traiga un colchón al cuarto, no pasa nada que vuelva a traer la cuna para el cuarto, cuando hay épocas de resfrío, cuando hay épocas de enfermedades, o sea, no pasa nada que vuelva el bebé un poquito más cerca. O si aquellas familias que eligen hacer colecho, el colecho en ese sentido es más fácil porque la mujer lo tiene como muy cerca al bebé
Entonces, lo más importante para el descanso de la mujer es que la mujer no llegue como a activar la conciencia, que no llegue a estar en estado de alerta. Claro. Si la mujer logra estar como en ese semisueño, donde, bueno, más o menos reacciona acerca del bebé, por ejemplo, pero sigue rápidamente el sueño, ahí es cuando la mujer en realidad no siente tanto cansancio, porque no llega a despertarse. Ahora, si implica levantarse, cambiar al bebé o pasearlo, ahí ya te despertaste y ahí es volver a dormirte de nuevo. Claro. Entonces eso es como lo que más hay que evitar, y cuanto antes al bebé se atienda y la mujer más rápido pueda dormir, o quien sea, ¿no?, que esté cuidando al bebé, eso sería como lo más importante. Y a veces funciona, si están en pareja, ¿no?, y los referentes afectivos, que capaz que el papá vaya a otro cuarto o vaya con otros hijos y durante un tiempo la mujer esté haciendo colecho con el bebé. Esto muchas familias lo han hecho. Y no pasa nada con esta idea de la pareja, la sexualidad, yo que sé, un montón de cosas que están como en nuestras cabezas. Son meses, estamos hablando de meses o semanas, en donde el bebé capaz que está un poco más demandante y la mujer necesita descansar de otra manera. O etapas, estás en un momento estresante del trabajo, necesitas dormir lo mejor posible, el bebé se está despertando mucho, y bueno, por unos días generar ese cambio. Familias que han sacado la cama matrimonial en la parte de abajo y dejan el colchón en el piso y hacen cual campamento. Sí. Y ponen colchones en el piso y bueno, todos nos tiramos ahí, dormimos como podemos. Es todo válido en realidad, porque no hay nada que diga cómo se tiene que dormir de forma correctamente en términos de colchón, ¿no? Sí hay normas de sueño seguro, claro que sí, de colchón firme, ambiente libre de humo de tabaco, sobre todo en los bebés pequeños, evitarlos, tipo las mantas, los almohadones, obviamente que los adultos no estén bajo los efectos ni de alcohol ni de ninguna medicación que pueda alterar su conciencia. Bueno, todos estos elementos que son de protección. Pero teniendo en cuenta estos elementos de protección, después, claro, nada, todo vale lo que funcione. Buscar lo que funcione. Y lo que funciona no se toca. Claro. O sea, esto es como una regla, es como lo del auto, ¿viste? Hasta que no se rompe, no hace ruido, pero no sigue funcionando, no se toca. O sea, si el bebé se hace algo, tiene una práctica, una rutina X y funciona, y ese bebé duerme, a la familia le funciona, maravilloso, no se toca. Claro. Sí, me acuerdo de una amiga que resolvió conseguir una cama más grande para su hijo más grande, tipo de plaza y media, y entonces ella le pasaba que su hija chica se dormía con el papá, como en la noche era como persona predilecta, entonces ella se dormía con el niño más grande, digamos, en la cama de él, en algún momento de la noche pasaba o no para la cama grande, pero en la cama grande estaba el papá con la bebé, que era como lo que funcionaba, ¿no? Entonces el cambio fue ese, bueno, consigamos una cuna más grande para el más grande, para que haya como otro espacio disponible, y así anduvieron meses, y fue una buena solución. Es que en realidad lo que funciona, muchas veces se pone como esto de, bueno, la pareja, ¿no? Y cómo afecta a la pareja. A ver, con un bebé o con niños pequeños, la pareja se va a afectar de por sí, más allá de la noche, ¿no? Exacto. O sea, porque tiene que ver de que hay una danza ahí en donde nos estamos adaptando a un sistema nuevo, hay muchos elementos que se ponen en juego. Entonces, en realidad, la pareja la trabajamos en el día, la pareja la trabajamos en la presencia, en cómo nos encontramos, en la atención que nos damos, va mucho más allá de si compartimos un colchón en la noche o no, o sea, eso es totalmente secundario. Claro. De hecho, para el deseo sexual es mejor que podamos dormir bien, ¿no? Que compartir la cama, es como que es Totalmente. Bien. Claudia, contanos un poquito cuáles son las consultas que te llegan más frecuentes, o sea, cuál es de lo que papás y mamás más nos quejamos o más nos preocupamos en relación al sueño. Bueno, mira, hace poco presenté un trabajo en un congreso vinculado a esto. Lo que hice fue como analizar de todas las entrevistas que había tenido cuáles eran como los motivos de consulta más frecuentes. Y en realidad las expectativas desajustadas respecto a la edad es como lo que más prevalece. El esperar conductas que no están adecuadas a la edad. Eso en mi consulta particular, ¿no? No estoy diciendo que sea general, es lo que a mí me pasó en mi historia de consultorías de sueño infantil, que ya son más de 200 familias, ¿no? O sea, más o menos en ese número, creo que era un 60% familias que tenían expectativas que estaban como desajustadas a las necesidades del bebé y a su edad.
Entonces, de bebé pequeños, que bueno, se esperaba que se durmiera solo, que durmiera toda la noche, capaz que bebés de entre 6 meses y un año, que sabemos que es un momento complicado, que bueno, lo quiero pasar a otro cuarto y se despierta y sí, se va a despertar, no sé si es el mejor momento para pasar a otro cuarto. Esos elementos son más frecuentes. Cuando la familia tiene información de qué es lo esperable, muchas veces ya ahí se desarma la consulta, o sea, se termina el problema, porque en realidad eso es lo que el bebé va a hacer y es esperable que haga eso. Entonces, el motivo de consulta cambia y pasa a ser, bueno, en realidad no cambia, se desvela, digamos, que se termina a la luz, no sale a la luz. Tiene que ver con lo que no está funcionando para mí como adulto. Claro. Para mí como adulto no funciona no dormir de corrido, porque al otro día me levanto a las 6 de la mañana y tengo que trabajar 8 horas haciendo X cosa. Entonces, bueno, ¿cómo yo puedo? La pregunta es otra. ¿Cómo yo puedo sobrevivir como adulto que tengo que trabajar 8 horas con esta realidad? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y acá, de vuelta, las combinaciones son de acuerdo a cada familia. Una familia que decidió que hasta, no me acuerdo, 3 de la mañana era la mamá, de 3 a 7 era el papá. Y a manejarse, ¿no? Claro. Había lactancia, había todo, pero a manejarse. Entonces, claro, al bebé al principio un poco le costó, pero después se acostumbró y le funcionó. ¿Se entiende? Y la mujer se despertaba temprano y descansaba. Otra familia, que también con 2 hijos, por ejemplo, entonces bueno, era muy complicado, una se despertaba mucho, la otra no tanto, y estaba como entreverada la cosa, se dividieron. Uno tendía a uno, otro tendía a otro, y era como no negociable. En la noche esto está estipulado, le funcionó. O sea, ahí es donde voy como a esto de que realmente es un trabajo muy artesanal y es realmente importante poder hacer un discernimiento de si hay afecciones orgánicas, porque también me he encontrado con casos en donde se los mandan con la psicóloga del sueño porque esto es emocional, porque tu bebé se despierta, o niños, ¿no? Pequeños, tu hijo, tu hija se despierta porque, no sé, le está pasando algo emocional, y cuando empezás a ver, hay algo respiratorio. Claro. Hay algo, tuve un caso de una niña que tenía una malformación en el esófago, tenía un tema de reflujo, que la tuvieron que operar todo, y su sintomatología eran los despertares en la madrugada. Nadie de todo el sistema de salud se había puesto a pensar que eso podía tener que ver con una razón orgánica, y cuando la mandan a la psicóloga los devuelve, ¿no? Revisen, otorrino, gastro, claro. No sé qué, y enseguida recién se vio, se diagnosticó y la terminaron operando. No voy qué bueno, ¿no? Mi intervención, pero sí o sí tenés que tener los ojos de evaluar lo orgánico, y sí o sí tenés que tener como los lentes de ver el desarrollo. Entonces, bueno, de ahí la importancia de este abordaje integral. Claro, sí, de trabajar en conjunto. Bien. Te iba a hacer otra pregunta y se me olvidó. Estaba pensando en eso. Bueno, no importa. Pensaba como pensaba en esto de como de poder hacer la pausa para escucharnos, ¿no? Como dentro de la familia, porque claro, hay tantas voces afuera, hay tantas opiniones, ¿no? Y tanto desconocimiento también, en esto que vos traías de que una vez que aparece la información, ¿no? Es como que nos tranquilizamos y ahora sí podemos pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacer con esta realidad? Pero muchas veces pasa eso, es como que esperamos que duerman de una manera que no va a suceder y seguimos luchando como en contra de eso, cuando en realidad lo que necesitamos es ver cómo nos arreglamos los adultos con esta situación, ¿no? Totalmente. Y en eso pensaba en que claramente siempre algo, o la mayoría de las veces podemos hacer algo, ¿no? y organizarnos o pedir las ayudas correspondientes, pero también ahí acá entra como esto de lo social, de que a nivel social esto no está muy contemplado, no, claro. ¿no? Y que entonces no tenemos de repente herramientas que nos faciliten esta etapa, ¿no? Lo que pasa es que también, creo que pasan muchos elementos de la crianza, es como tan opinable, ¿eh? Todos se atreven a contar su experiencia o a decir lo que les parece, porque o todos fuimos criados o muchos criaron o tienen experiencias de sobrinos, entonces es algo que te resulta cercano y algo tenés para decir. Claro. Entonces es como, bueno, guardarte y no opinar, a veces como que nos cuesta un montón, y las familias con bebés, niños y niñas pequeñas, sobre todo con bebés,
son familias vulnerables porque están en una etapa compleja de falta de sueño, de cansancio, de a veces hasta alimentándose mal, ¿no? En donde están tratando de hacer lo mejor para ese bebé ¿no? Que uno quiere que sobreviva y que sea feliz. Entonces, lo que viene y te dice quizás alguien de referencia, que vos decís, fulano, ¿no? Debe saber, entonces lo tomo como un conocimiento válido, cuando en realidad es la opinión de fulano, que no tiene una validez científica, por decirlo de una manera, ¿no? Claro. Y esto nos pasa a los profesionales de la salud también, o sea, ¿cuántos psicólogos por ahí opinan de sueño sin tener formación de sueño? Claro, y hacen intervenciones totalmente erróneas. Me refiero a psicólogo, no me atrevo a hablar porque somos colegas. Pero bueno, podemos pensar en otras profesiones también, que en su consulta intervienen y hacen opiniones y dicen lo que hay que hacer cuando no hay formación de sueño, sí de otras cosas, claro. ¿No? Y algo que dijiste que me parece importante también conectar, es conectar con el disfrute. Y es como con esto, que a veces tenemos como tan seteado lo que hay que hacer, que nos olvidamos de ver, bueno, yo esto lo puedo hacer de otra manera y capaz que la paso mejor. Y te pongo un ejemplo muy concreto, un caso que hace poquito acompañé. La mujer me decía, hay una canción que la tengo tatuada en las cuerdas vocales, ¿no? Que le canto, ya es mi segundo hijo, no puedo más con esta canción, o sea, pero es con lo que se duerme. Y después hablando, ¿no? De otras cosas, sí, tal día puse una música que me gustaba, una tarde que estaba complicada, y es verdad que funcionó. Porque, a ver, en realidad no es que tengamos que cantar las canciones de cuna que están para bebé. Puedes cantar lo que quieras, en tanto tenga un ritmo lento y te ayude a vos también a estar con el corazón tranquilo, ¿no? Porque esto sí es súper importante. ¿Cómo está el cuerpo del adulto cuando queremos dormir un bebé? Si nosotros estamos tensos, si nuestro corazón está latiendo rápido, si toda la información sensorial que transmitimos es de peligro, ese bebé no se va a dormir nunca. Claro. O se va a dormir muy pegado a vos y apenas lo sueltes te va a buscar. Entonces, ¿cómo está el ambiente familiar? ¿La casa está durmiendo? ¿No? O la casa es un lío bárbaro. Todos esos elementos realmente tenemos que tenerlos en cuenta. Y insisto muchísimo con esto, conectar con el disfrute. Yo como adulto, esta situación que tengo que transitar, ¿puedo hacerlo de alguna forma que en la memoria lo recuerde como qué bueno que estuvo? ¿No? Esto es un momento de exigencia. Bueno, ¿cómo puedo pasarlo de una manera que en última esté bueno, que esté disfrutable y yo lo pueda recordar como con algo positivo? Entonces, eso para mí es como un mensaje súper importante. Qué bueno, está bueno eso. Claudia, contanos cómo es que trabajás vos con las familias y cómo pueden contactarte y si una familia dice, bueno, yo quiero hablar con Claudia porque ahora que la escuché es maravillosa, ¿cómo trabajás? ¿Si es con consulta o cómo es? Bien, yo en realidad con familias no tengo procesos largos, no soy amiga de los procesos largos, muy pocas familias hacemos procesos más de mensuales o cada 2 meses. Porque yo soy de la idea de que las familias tienen los recursos. En realidad uno lo que hace a veces es solamente como mostrar, poner un poco de luz sobre algunas cosas y eso se encamina solo. Entonces la verdad es que generalmente lo que hago son consultas puntuales, entrevistas individuales, en donde se ve como toda la dinámica familiar y juntos se construyen estrategias, muchas veces como por fases, que después la familia lo implementa y muchas veces solamente con un seguimiento telefónico o a veces consultas de seguimiento, pero ya te digo, nunca más de 3, o es muy difícil que sean más de 3. Generalmente, bueno, ayuda a encaminar. No tengo la bola, ¿no? De cristal, claro, ni hay soluciones mágicas, ¿no? Exacto. Pero es encontrar qué estrategias funcionan para la familia y en realidad no te haces una idea de la cantidad de consultas que son solamente para quiero saber si estamos haciendo las cosas bien. Esa es como una frase muy frecuente, ¿no? Quiero ver si esto que estamos haciendo está bien. Y es válido, ¿no? Como el validar, el reajustar, el ver otras cosas que por ahí se pueden cambiar. Y a veces los temas están vinculados, porque es sueño, es destete, es crianza, es hay un hermano, ¿no? Claro. Es no sé cómo manejar esto, que la rutina, los límites, la rutina de sueño, está como todo como muy, muy vinculado. Entonces, bueno, generalmente trabajo en sistemas de consultoría, generalmente una consulta funciona, si no alguna más de seguimiento telefónico, y está buenísimo el trabajo porque me encanta, me siguen escribiendo, o sea, generalmente al año es como, Claudia, ¿tenés un ratito? Y hacemos un update. Check. Y muchas familias que sigo con contacto y hablamos para el segundo hijo, tercer hijo, y a mí eso me encanta, me parece un trabajo re lindo. Qué lindo poder acompañar también
creo que en esos momentos en que sí, necesitas como con desesperación, ¿no? Alguien que te escuche y que te diga, bueno, sí, esto es así, o van bien, o bueno, capaz que con un cambio, porque es esto también, ¿no? A veces son cambios muy chiquitos que generan como una repercusión, una mejora muy grande, sí, claro. ¿no? Pero está bueno como esto de poder conversarlo y tener la información. Así que hay que empezar los trámites para que regalen tu libro en las maternidades, sí, con la bolsita que te viene ¿no? Y realmente creo eso, o sea, si las familias tienen información, de ahí los libros, o sea, leí la información, más allá de la consulta con quien sea, o sea, si uno cuenta con la información, y hoy hay mucha información disponible, hay que saber qué leer y dónde buscar. Mira, claro. Termino con esto. El otro día tuve un encuentro virtual con una coach de sueño, no sé de qué país, en donde ella decía, bueno, la Asociación Americana de Pediatría dice que los bebés no se pueden dormir amamantando. Eso era lo que decía. Lleno de mensajes, comentarios, ¿no? Total, quiero más información, no sé qué. Muy polite, pero el mensaje es esto, ¿dónde está la evidencia? La respuesta fue un artículo de un blog. A esto voy, ¿no? O sea, uno cree que algo es evidencia, está bien, es de una organización internacional importante como la Asociación Americana de Pediatría, pero es la opinión de una pediatra de la asociación que escribió en un blog de esa asociación. ¿Se entiende? Claro. No había referencias, no había investigación, no había otra cosa. Eso es lo que hay que leer. O sea, la información que yo estoy recibiendo, ¿tiene sustento? ¿Hay algún estudio con un grupo de niños? O sea, ¿hay algo? Pues la realidad es que en sueño infantil no hay tantos estudios así, longitudinales, en donde uno pueda ver, si hago esto, después el efecto es, ¿se entiende? Entonces, de ahí es donde hay que tener realmente cuidado y siempre buscar las fuentes. Bien, es un buen dato ese, porque claro, porque información en realidad hay, ¿no? Sí, es esto claro. Como de, bueno, de encontrar dónde sí me encuentro con una información que tenga un backup real, ¿no? Para poder como descansar en eso. Tal cual. Claudia, te reagradezco en nombre de Marcela también, que es mi compañera de co-podcaster, y en nombre de todas las familias también que nos escuchan. Por favor. Un placer. A las órdenes, muchas gracias. Te agradecemos mucho habernos acompañado en este episodio. No te olvides de visitarnos en Instagram o podés enviarnos un mail a maternidadesaldesnudo@gmail.com.